¿Te has quedado dormido alguna vez en alguna predicación en la iglesia y después te sientes culpable? Bueno, aquí estoy con Daniel Ponce, que seguramente tiene muchas historias también. ¿Te has quedado dormido? ¿Te has quedado dormido? Me he quedado dormido. Pero hay algunas técnicas para disimular. Sí, Sí. la técnica más importante es que estás tu señora al lado tuyo, ¿viste? Y que te mete un pellizco. Que te estás quedando dormido. Aquí estamos en diálogo abierto, nuevamente estudiando el libro de los Hechos. El capítulo pasado estuvimos, ¿qué estuvimos? ¿Te acuerdas lo que estuvimos haciendo el capítulo pasado? Fue el momento donde Pablo tiene ese inconveniente con que lo quieren matar, y finalmente decide irse de la ciudad. Ahora vamos a ver eso, porque obviamente su vida corría peligro. Exacto. Pero también se le había sumado un buen grupo de gente en medio de toda esa controversia. Ayudantes. La misión había crecido. Así es, correcto. Así que continuamos con este estudio ahora, este nuevo capítulo de Diálogo Abierto. El pastor Joel todavía sigue con unas merecidas vacaciones. Correcto. Así que seguimos ahora con Daniel y yo aquí en este programa. Así que, ¿qué te parece, Daniel, si oramos? Claro, y ya que comenzamos sí. El estudio Seguro, de hoy? cómo no. Oramos. Señor, gracias por Jesús, gracias por el mensaje de la palabra. Bendícenos y que lo que vayamos a estudiar nos ayude a conocerte más y ser cada día más amigos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Pablo está en Troas y ya le quedan poquitas horas, poquitos tiempos antes de viajar de Troas a Mileto, que será su siguiente viaje. Y está entonces en esta última reunión prácticamente que tienen en Troas. Así que vamos a leer Hechos 20, del 7 al 12. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no se alarmen, pues él está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, aquí hay un montón de elementos que podemos empezar a analizar. Y podemos ir viendo. Bueno, lo primero que me llama la atención, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. De aquí muchos se han tomado para decir que ya los discípulos se reunían el primer día de la semana, que era el domingo. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir de eso? ¿Es así? ¿Estaban reunidos el domingo? Bueno, el estudio de la Biblia te da 8 versículos en todo el Nuevo Testamento donde se menciona el domingo como primer día de la semana. Son solamente 8, no nos vamos a detener. Este es uno de ellos. Eso no significa que en ninguno de los 8 versículos que hay en todo el Nuevo Testamento se lo mencione como un día apartado o como un día santificado. O sea, no hay esa versión. Lo único que dice, siempre dice primer día de la semana. Lo que están diciendo es que había actividades de índole espiritual y religiosa para la iglesia el primer día de la semana. Finalmente, 300 y pico de años después, en el 321 de la era cristiana, en el concilio de la Odisea, pues se promulga un edicto legal del imperio transfiriendo la solemnidad del sábado al día domingo. Te lo leo si quieres. Para que lo recordemos un poquito, lo saqué hace un momentito aquí. El edicto va a decir lo siguiente: decía en ese tiempo que todos los jueces y los habitantes de las ciudades, así como los comerciantes y artesanos, descansen en el venerable día del sol. Sin embargo, aquellos que estén situados en el campo puedan libremente y legalmente continuar sus actividades agrícolas. Lo terrible de esto es lo siguiente, o sea, esto
si lo aceptáramos como un cambio en la historia, tendríamos que decir que es un mal cambio. ¿Por qué? Porque no es un cambio generado por el estudio de la Biblia, por el conocimiento de otros mensajes de la palabra de Dios, sino que es un cambio generado por el Estado. El Estado legisla, unida a la Iglesia, la transferencia de la solemnidad del sábado al día domingo, al día del sol. Muy bien. Ahora, uno de los puntos a considerar en esta parte es que en la cultura judía, el sábado por la noche no se le llamaba sábado por la noche. En la cultura judía, sábado por la noche se le llamaba primer día de la semana, ya. O el domingo, si quisiéramos decir así. Pero al nombrar sábado de la noche, se nombraba el primer día de la semana en la cultura hebrea. Entonces, cuando también dice aquí, en el primer día de la semana, se está refiriendo al sábado de la noche. Y ellos habían estado reunidos prácticamente todo el día. Y siguieron hasta la medianoche, digamos, sería de sábado a domingo, que es lo que está hablando acá cuando dice, y se alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, sería el sábado de la noche, los discípulos para repartir el pan, y se alargó hasta la medianoche, o sea, de sábado a domingo. Y ese es un punto importante a considerar dentro de la cultura judía, llamarle el primer día de la semana, como costumbre, al sábado en la noche. Correcto. Ahora fíjense una cosa, fíjate de esto. Todo lo que está ocurriendo aquí tiene que ver con la premura que tiene el apóstol San Pablo de salir de Troas por el problema que tiene, y también el interés que tiene de Pablo de solidificar ese grupo de creyentes que se van a quedar allí. O sea, comienzan el día de reposo, normalmente todo lo que sean las discusiones, todo lo que sea el tratar de enseñar lo máximo posible, o sea, de dar todo el mensaje posible, porque esa gente se van a quedar solos. O sea, Pablo se van a quedar solos. O sea, entonces Pablo quiere que sepan sobre todo lo más importante. No le da el tiempo a Pablo, no le da el tiempo. Aparentemente tienen que haber hecho pausas para comer, para descansar un rato. Estoy a punto de irme. Posiblemente hay un recambio de gente. Claro. Un grupo de gente se va, otro grupo viene. Entonces Pablo tiene la responsabilidad de volver posiblemente a mencionar lo mismo con el otro grupo. Posiblemente tuvieron una santa cena durante el sábado con un grupo de gente, participaron del partimiento del pan con ese grupo de gente. Luego le viene más gente y entonces vuelve a disertar con ellos largamente hasta la noche. Vuelve posiblemente a tener una gente dice, ya tuviste la santa cena con los otros, podríamos hacer la santa cena con nosotros. Y Pablo dice, pues vamos a hacer la Santa Cena de nuevo con este grupo de gente. Lo que quiero significar con esto es que cuando la premura es lo que hace que se extienda el mensaje. Y eso me hizo pensar en esto. Yo creo que el hecho de tener una reunión en domingo no quiere decir que tú santifiques el sábado. Sí, yo me acuerdo que antes era muy común, cuando yo era más chico, había reuniones los domingos en la iglesia, domingo en la noche. Y también reunión de miércoles. Pero me acuerdo muchas veces, yo fui el domingo, me acuerdo porque jugábamos con mis amigos el domingo y después tenía que irme a la iglesia y tenía que bañarme, arreglarme para ir a la reunión del domingo. Usaron el día, era un día donde la gente está más relajada para volver a sentarse a estudiar las Sagradas Escrituras. Claro. Creo que con eso más o menos queda más o menos queda claro, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y me llama la atención que dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, tal vez ellos tenían programado 1 hora para terminar. O sea, si habían estado, como lo que dijimos recién, que el primer día de la semana era el sábado de la noche, entonces habían estado seguramente desde el viernes ya reunidos en la noche, o sea, lo que era ya sábado, el Shabbat, y después seguramente el sábado estuvieron todo el día. Entonces seguramente porque Pablo dice que tenía que salir al día siguiente de viaje, o sea, el domingo. Seguramente habían quedado de terminar después de la puesta de sol, irse a descansar. Pero aquí dice que Pablo se alargó. ¿Tú te has alargado los sermones, Daniel Ponce, alguna vez? Sí pasa. Ocurre, ¿viste? Claro, Pablo se alargaba con contenido.
Una cosa es, como decimos en los sermones, que el pastor viene, el predicador viene aterrizando y en lugar de aterrizar vuelve a levantar vuelo y al rato vuelve a querer aterrizar. Bueno, Pablo no era eso. Pablo, obviamente, una persona con mucha información. Y había mucha gente, la gente no se iba. Seguía, por eso dice que, o sea, había muchas lámparas porque ya se hizo de noche y la gente seguía alumbrando el lugar, porque capaz que el lugar no tenía buena iluminación, y entonces la gente con sus lámparas estaba alumbrando el lugar. Y había sed de la palabra. O sea, había sed de escuchar. Y posiblemente había curiosidad también. Cuando yo ponía carpas, por ejemplo, para dar temas de Apocalipsis, me acuerdo, el primer día se llenaba un montón de gente, venía. Algunos venían a escuchar palabra de Dios y otros venían curiosos, pusieron una carpa en el barrio, no es un circo y decir qué es lo que, y también en aquella época no había otro tipo de actividades, entonces llamaba la atención, y para mí, ¿no? Y puedo estar equivocado, o sea, eso ocurría y la gente venía y el sábado estuvo lleno y la gente cambió de gente, unos se fueron, otros vinieron y Pablo tenía que predicar. Pobre Pablo, ¿no? Tenía que... Y él seguramente también estaba cansado, o sea, de haber estado ahí. Le habían dado un Red Bull, alguna cosa al pobre Pablo. Porque es duro, ¿sabes? Sí. Todo el mundo haciéndote preguntas teológicas. ¿Te imaginas? Nosotros tuvimos el discipulado acá. ¿Cuántas preguntas tuvo que contestar Joel y todos los invitados que tuvimos? Y la gente tenía deseo de preguntar y saber. Claro. ¿Te imaginas la gente cómo le preguntaba cosas a Pablo? Yo creo que muchas de las personas, tal vez cuando Pablo está, y a veces se habrían, o sea, o deben haber surgido de repente alguna pregunta espontánea, le deben haber preguntado cómo fue su encuentro con Jesús y el cambio. Y yo creo que de ahí él debe haber profundizado muchas cosas de cómo él se sintió después, cuando estuvo los 3 días sin poder ver, qué sintió en esos días, qué cosas pasó por su cabeza, porque cómo se dio vuelta a su mundo. Y yo creo que muchas personas deben haber tenido la curiosidad, deben haber escuchado la historia y deben haber, o sea, y de ahí se debe haber alargado con muchas cosas y obviamente Pablo ya presentar el Evangelio, cómo el Evangelio cambió en su mente, cómo el Evangelio cambió su vida, cómo Jesús cambió su vida. Y eso debe haber sido, pero tremendamente poderoso y de alargarse, o sea, y otras preguntas acá y todo eso. Un punto poderoso el tuyo, ¿no? Porque, o sea, una cosa es escuchar que alguien cuente la historia de otra persona y otra cosa es haber estado allí. Si tú hubieras estado en aquella época, no te hubiese interesado estar al lado de Pablo y preguntarle. Claro, así de primera fuente, saber qué es lo que sintió él, qué vivió él. Y me imagino que eso le daba mucho poder al mensaje que él llevaba, de cómo de perseguidor pasó a ser perseguido y cómo el estudio del mismo evangelio, ahora él lo ve de una manera diferente. Y lo presenta de una manera diferente que transformó su vida. Pero Jesús directamente, o sea, le habló a él. Y eso debe haber sido muy poderoso de poder compartirlo, de poder saberlo. Y entonces ahora también por eso la gente se queda. Viene mucha gente para escuchar eso. Yo creo que ese mensaje que él tenía mucho poder por eso. Y ya después, con todo el conocimiento que él tenía previo de la Biblia, ya que él era un erudito, ahora todo cambia su mente. Es que las historias de vida tienen un valor trascendental, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora en El Secreto de la Vida, una nueva temporada que vamos a hacer, cambia el formato y van a ser todas entrevistas. ¿Sí? Van a ser todas entrevistas de distintas clases, ¿no? Pero la idea justamente es escuchar las experiencias de vida de la gente, porque eso realmente es transformador. Y Pablo tenía esa experiencia. Y sin duda la gente le habrá preguntado 1000 veces sobre Damasco, por ejemplo. Oye, ¿y le habrán preguntado, pensando ahora lo que decía, ¿habrá salido el tema de Esteban? ¿Cómo que no? Claro. O sea, ¿cómo él se sintió y cómo se sentía ahora? ¿Cuál era su sentimiento con respecto a eso? Quizá esa es la parte, posiblemente después del encuentro con Jesús, la parte más poderosa de su testimonio era eso.
O sea, su arrepentimiento, el dolor en su corazón, y también contarle a la gente que se sentía perdonado. Porque él dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y eso es un testimonio poderoso para la gente, porque todos tenemos dolores en la vida, todos hemos cometido errores, todos hemos cometido horrores, cosas que te van a perseguir toda tu vida. Sentir que puedes ser perdonado y perdonarte a ti mismo es una experiencia extraordinariamente buena. Es un ejemplo tremendo o sea, el de Pablo, porque muchas veces nosotros también juzgamos a personas que han hecho cosas terribles, como por ejemplo Pablo, que, o sea, en el tiempo que era Saulo, ¿no? Con Esteban, y como que no le permitimos espacio para que el Espíritu transforme a las personas. Y lo juzgamos para siempre. O sea, esta persona, mira lo que hizo, o sea, no se merece estar predicando, no se merece estar contando, o sea, siendo un testigo de Dios o lo que Dios ha hecho en su vida, porque mira las cosas que ha hecho y como que no tiene moral, no tiene credibilidad para hacerlo. Y muchas veces nosotros destruimos a gente siendo de esa forma, y las personas muchas veces han tenido un encuentro con Jesús, y no es tarea de nosotros juzgar eso o juzgar quién Dios quiere transformar, quién Dios quiere preparar o a quién Dios quiere poner. Seguramente Dios vio el corazón de Saulo en ese tiempo, que era una persona sincera, pero que estaba profundamente equivocada, profundamente orgullosa, pero como muchos de nosotros, que a veces pensamos tener la razón y atacamos a gente, perseguimos a gente, pensando que tenemos el derecho nosotros de mostrar el error y de perseguir a las personas y de enrostrarles y de desenmascararlos. Y Saulo en ese tiempo estaba profundamente convencido en eso, pero se da cuenta al final que está persiguiendo al mismo Jesús. Y eso debe haber sido tremendo en su vida. Y muchas veces nosotros también podemos estar pensando que estamos haciendo el bien, y no lo estamos haciendo, estamos destruyendo gente, literalmente. Por eso es mejor callarse la boca. El que mucho habla, mucho yerra. El que poco habla, poco yerra. Lo mejor muchas veces es callarse la boca. Estaba leyendo aquí, Dena, cuando aparece Eutico. Leo, dice un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. ¡Wow! ¿Qué momento tiene que haber sido eso? Sí, eso. ¿Se ha quedado gente dormida en sermones tuyos? ¿Tú has visto? Yo asumo que sí, pero creo que muerto ninguno. Tú el otro día contaste una historia de eso, de un pastor que predicaba de repente suavecito, porque nada. Y entonces salía con él. Y todo el que está durmiendo y despierta así. Es que hay algunos así que están así como suavecitos y de repente así pasa. Ahora imagínate, Pablo no tenía micrófono, no tenía amplificación, nada. Tiene que haber habido silencio, muchísimo silencio, para que puede haber algún milagro, me imagino yo, que quizás propagar el mensaje, el Espíritu Santo puede haberle hecho, pero tiene que haber habido mucho silencio. Pasó todo el día, todo el mundo escuchando. Y este joven se duerme, se cae y se mata. Y me quedo pensando en los jóvenes hoy en día. Cuán asertivos tenemos que ser aquellos que presentamos la palabra en cualquier evento dentro de la iglesia y tengamos jóvenes. Hay que pensar en ellos. Yo no digo que Pablo no estuviera pensando en ellos, estoy solamente tomando el evento. O sea, nuestros jóvenes... Eutico quería estar ahí. Él quería estar ahí. Ahí estaba. O sea, y hay chicos hoy en día, jovencitos nuestros, que quieren estar en la iglesia, gloria a Dios por ello. Y hay chicos que los traen los padres, los trae la familia, y están prácticamente obligados. Bajo los dos grupos de personas, es muy importante para nosotros, el que va a presentar un mensaje en cualquier alternativa de la iglesia, pensar en ellos.
pensar en los muchachos y que el mensaje que salga tiene que ser relevante para ellos. Tiene que ser relevante para ellos. Y lo digo, y puede estar usted estar en desacuerdo conmigo, pero sobre todo hay que pensar en ellos y no tanto en nosotros los viejos en este tiempo. Hay un punto ahí bien importante lo que tú dices y también me siento muy identificado con lo que he trabajado muchos años, que es en el Ministerio de la Música, y que casi siempre es como que los jóvenes se les ataca en eso o tienen problemas, porque me vienen a mí a decir también, bueno, y a mí también, aunque ya no estoy joven, pero recuerdo y hasta el día de hoy muchas cosas, pero hay algo que sucede en la iglesia cuando pasa con los jóvenes, y es que cuando a un adulto, una persona mayor, no le gusta algo en la iglesia o no se siente cómodo, o por ejemplo el estilo de música, o el estilo de oración, lo que sea, y va a intentar que se cambie, y si no se cambia y se siente incómodo, él se va a cambiar de iglesia y va a buscar una iglesia en la que él se pueda sentir cómodo adorando en lo que puede hacer. En cambio, el joven, cuando está en un lugar y está haciendo una adoración, o está en un lugar que se siente cómodo y es atacado por, sea el estilo de música, el estilo de oración, el estilo de culto que están haciendo, lo que sea, y no se le permite el espacio para poder participar tocando su instrumento, haciendo algo, no va a buscar otra iglesia para ir. Se va a ir de la iglesia. Se va a ir y va a buscar otro espacio donde le den el lugar para estar. Y eso es una gran diferencia. Y te sumo otra diferencia, sumando lo que tú dices, ¿no? El adulto, que no le gusta lo que está ocurriendo en la iglesia o no le satisface, como es adulto, se siente en derecho de ser escuchado con la directiva de la iglesia y con los pastores, de reclamar un cambio. Y en general, como el adulto también tiene su influencia, es una persona que ayuda económicamente al funcionamiento de la iglesia, va a ser escuchado. Va a ser escuchado. En cambio, un chico de 15, 16, 17 años, un jovencito, que no se siente a gusto con lo que está recibiendo, o sea, no se siente que está siendo alimentado, no va a ser escuchado dentro de la iglesia. No tiene voz, no tiene voto, es no relegado, tiene poder, no tiene influencia. Estos chicos no saben nada, nosotros somos los que sabemos, o sea, no es escuchado. Mira la diferencia, ¿no? Y es un problema serio dentro de la iglesia. En estos días pasados, ¿te acuerdas? En un sermón mostrábamos las estadísticas de cómo estamos perdiendo generaciones de jóvenes. Y que no están quedándose dentro de la iglesia. Por eso casi estamos yendo, se nos acabó el tiempo, Denar. Lo importante yo quisiera significar con lo de Eutico es que no dejemos que los chicos se nos duerman en la iglesia, porque se duermen y se nos mueren. Y resucitarlos espiritualmente es una tarea ardua para la iglesia y para el Espíritu Santo, no, por supuesto, pero hay muchos chicos muriéndosenos dentro de la iglesia, producto de que no estamos siendo relevantes con nuestros hijos. Y qué fuerte eso de decir que se están muriendo dentro de la iglesia y nosotros, en vez de ir a sanarlos y apoyarlos y ayudarlos, los terminamos matando. Literalmente los terminamos matando. Entonces, ¿cuántas veces yo he escuchado? Lo que los chicos necesitan es Biblia. Biblia, hay que meterle Biblia, por eso. Yo no digo que la Biblia sea mala. Yo digo es que el mensaje de la Biblia debe ser relevante para los chicos. Y el mensaje de la Biblia es Jesús. Así es. Es Jesús. Y eso es lo que necesitan los chicos y necesitamos todos, Jesús. Y si somos como Jesús, vamos a ser misericordiosos. Vamos a ser pacientes, que es un fruto del Espíritu, de tener paciencia, porque a veces no le tenemos paciencia, porque los chicos igual se equivocan, pero nosotros también nos equivocamos. ¿Y cuánta paciencia pedimos que tenga la gente con nosotros y cuánta paciencia damos nosotros? Todos los chicos. Así que es horrible. Es importante. Así que Eutico es resucitado, se cayó todo del tercer piso y se mató. Y se quedó dormido en la ventana.
Y quiere decir que no había espacio, seguramente debe haber estado eso lleno. Y dijeron, bueno, los más jovencitos váyanse para acá y los más adultos denle espacio. Y seguramente él estaba ahí y se quedó dormido después de haber estado seguramente todo el día. Y este es el primer milagro registrado de Pablo, o sea, milagro así de resurrección. Yo Pareciera que registrado, sí. Registrado, que está, ¿no? Oye, me quedé pensando en esto. Mira, después de la resurrección, después que Pablo lo resucita, o sea, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, resucita a Eutico, hacen la Santa Cena, comen, siguen hablando, y me gusta el verso 12, porque creo que debería identificarnos a nosotros como iglesia. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Qué lindo cuando vemos uno de nuestros hijos que regresa a la iglesia. Qué lindo cuando vemos los chicos participar con alegría y no con obligación, adorando al Señor. Allí hay mucha consolación para la iglesia, y debería ser nuestro modo de vida en las iglesias pensar en ellos. Hace un tiempo, en algún lugar, yo le mencionaba a alguien que dirige una parte importante de la iglesia, mirábamos las estadísticas de edades y veíamos en ese lugar cada vez gente más vieja, 60 en adelante, el grupo grande de miembros de la iglesia, y el grupo de jóvenes entre 17 y 30 años cada vez más exiguo y menos cantidad de gente. Y decíamos, la iglesia se está muriendo. La iglesia se está muriendo. Porque los viejos se van a morir, que son los que te mantienen los servicios y lo que económicamente sostienen la iglesia también. Si nos quedamos sin los chicos, hay que cerrar la iglesia. Y no es hacer programas para ellos, no es entretenerlos, no es tenerles programas aquí, programas allá, que participen, que hagan esto. Ese no es el punto. Eso no es la solución al problema. Los podemos tener llenos de programas, pero es mostrarles nosotros quién es Jesús. Porque podemos estar haciendo miles de programas, pero si nosotros estamos hablando mal de tal persona, de mal de mira cómo actúa vamos a tratar de sacarle del puesto para poner a este otro. Los jóvenes ven todo eso, toda esa suciedad, esa basura. Nosotros podemos hablar muchas cosas lindas, hacer muchos programas lindos y esto porque Jesús es acá, pero si nosotros estamos mostrando totalmente lo contrario, el joven se va a dar cuenta y decir, yo no quiero estar metido en esto. Aquí yo no valgo, nadie piensa en mí, no me interesa estar en este lugar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Me llama la atención ahí, cerrando, que a medianoche fue que Eutico cayó muerto, Pablo lo resucita y después siguen con el programa hasta el alba. ¿Sí? Y siguieron. ¿Qué problema hay? Y siguieron con el programa. ¿Qué problema hay si te pasas de la puesta del sol cantando un himno con tu familia en tu casa y adorando al Señor? Eso no te convierte en... Vamos a dejarlo ahí. Tenemos que todos tener paciencia, tenemos que tener misericordia, así como Dios a nosotros nos ha tenido paciencia y nos ha tenido misericordia. Y la tiene. Y la sigue teniendo. Todos nos equivocamos, cometemos errores, pero aquí podemos ver que este joven se quedó dormido, Pablo lo resucitó, siguieron en la reunión y fueron todos grandemente consolados. Antes de orar, la última anuncio. Sí. ¿Mañana predica quién? Hoy día es miércoles. Hoy es miércoles, sí. Cierto. Ese te traspapeló los días. El sábado predica el pastor Sami. El pastor Sami, nuestro pastor de jóvenes. Sí, y vamos a tener al grupo de los chicos cantando, haciendo la oración. Así que vamos a tener a los jovencitos haciendo la oración. No se van a dormir. El viernes ellos tienen el spot, que es el programa de jóvenes, y están yendo muchos jóvenes los mensajes. Ellos están dirigiendo la alabanza, ellos hacen todos los mensajes. Así que me gusta tenerlos más o menos cada 6 semanas, que también estén el sábado de la mañana y que ellos puedan también dirigir la alabanza para toda la iglesia. Así que este sábado predica Sami y van a estar los chicos en la adoración. Gloria a Dios. Oraste tú para empezar, ¿no? Yo te oro para terminar. Señor, te damos gracias por este día, por este programa que tenemos. Gracias por tus bendiciones,
porque podemos aprender siempre de ti y darnos cuenta de lo grande que tú eres, la misericordia que tienes para nuestra vida, y podemos siempre seguir aprendiendo de ti. Bendícenos, acompáñanos como siempre, pero queremos tener la certeza de tu presencia en nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Chau, chau. Gracias, Bye, bye. nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Chao. Amén.